Hola a todos, ¿qué tal? Soy Juanjo García y en esta sesión lo que vamos a ver es cómo debe ser un feedback o cómo idealmente debería ser un feedback con sus rasgos básicos. Es verdad que lo vamos a ver de manera muy concisa. Para más información siempre podéis consultar el manual, pero vamos a tratar de que todos los asuntos más importantes puedan quedar claros en este vídeo. Lo primero de todo, el feedback debería empezar o debe empezar con el anuncio del resultado. Normalmente lo hace el principal, pero es verdad que si alguna comparativa queda de manera diferente a la que piensa, el manual lo que recomienda es que se delegue esta responsabilidad en uno de los panelistas para que este panelista dé o todo el feedback o al menos la parte afectada por esta comparativa. No obstante, esto es una posibilidad que tiene el principal, es la recomendada, pero si en algún caso pues el principal decidiese dar el feedback íntegramente, puede hacerlo, no está obligado necesariamente a delegar. Sí tiene que indicar que no ha sido un resultado unánime, evidentemente. El feedback siempre tiene que separarse, y esto es importante porque a veces esto puede dar lugar a muchas confusiones, debe separarse de los consejos para los equipos. Para eso se recomienda o hacerlo explícitamente o esperar a los consejos a que termine el feedback, que es lo óptimo, porque el feedback debe ser una justificación de los resultados. Si en algún momento el juez considera que tiene que hacer una aclaración sobre qué habría sido recomendable en un punto concreto, tiene que dejar claro que eso es una recomendación y es un consejo. Es decir, que no es una justificación del resultado, que no ha afectado ese consejo que está diciendo, no ha afectado al resultado o no entró en el debate, sino que solo eh, se está centrando a la hora de decidir el resultado en aquello que sucedió durante el debate. Esto es una cosa muy importante porque algunos equipos pueden tener una confusión cuando esto no se delimita de forma tan concreta, porque puede parecer en algunos casos que se está dando un resultado con base en lo que el juez habría hecho en su lugar. Y esto nunca puede ser. Hay que juzgar lo que está dado en el debate. No podemos dejarnos llevar, evidentemente, por nuestra opinión, por lo que habríamos hecho nosotros en el debate. Si damos un consejo, lo recomendable es dejarlo para el final y al final del todo se pueden dar los consejos bien colectivos, bien individuales. Lo normal es invitar a los equipos a que se acerquen después del feedback si tienen algún tipo de duda y ahí se les puede dar, por ejemplo, consejos individuales de mejora, etcétera. Pero siempre también teniendo en cuenta cuál ha sido el resultado, se puede justificar, pero no hay que tener sesgos particulares o no hay que tratar de ver las cosas como no hiciste lo que yo habría hecho, sino simplemente como, por ejemplo, desde la experiencia del juez, después del feedback, podía haberse dado esa comparativa. Normalmente, sobre todo a los equipos con menos experiencia, porque a veces piden consejos de forma más didáctica, se les puede dar de cómo se podía haber desarrollado un punto o cómo el juez considera que este punto que dice que no estaba aprobado podía haber quedado aprobado. Pero esto no es parte del feedback, es necesario o es bastante aconsejable dejarlo para el final. Desde luego, si no se deja para el final, al menos hay que remarcar muy bien las cosas porque hay algunos jueces que tratan de dar algunos consejos durante el feedback. Si esto sucediera y no se deja para el final, que es lo recomendable, entonces hay que delimitar muy bien que lo que se está diciendo no ha afectado al resultado, no ha sido un criterio para adjudicar el resultado o la comparativa, sino que simplemente es un consejo que al margen de lo que ha ocurrido en el debate se está dando. Al hacer las comparativas, no solo hay que mencionar los argumentos y respuestas que han sido tenidos en cuenta, porque esto es verdad que es útil para contextualizar, pero en exceso puede hacer muchas veces que el feedback se limite a lo narrativo en vez de una justificación lógica de los resultados. Lo que tenemos que hacer es, sobre todo, hincapié en los determinados criterios que nos han servido como fundamento para adjudicar esas comparativas, además de justificar por qué hemos elegido esos criterios, y esto es un punto relevante. No simplemente basta con decir, por este criterio, esto quedan por encima de esto otro, sino que hay que especificar por qué ese criterio es el criterio justo o el criterio más válido para adjudicar esa comparativa. En ese sentido, también hay que analizar cómo ha contribuido cada equipo con sus argumentos y con sus refutaciones, evidentemente, al debate, analizando dicha contribución en comparativa con los demás equipos para explicar por qué esas contribuciones han sido más persuasivas o han sido más suficientes a la hora de probar un punto que las demás, con razones que respalden esa explicación. Es decir, no vale decir el panel ha entendido que esto era más persuasivo, sino que hay que explicar el porqué de ese criterio también. Es por qué esa explicación, en efecto, era más persuasiva a los ojos del panel. ¿Qué criterio utiliza el panel para ver eso? ¿Por qué ese es el criterio que se ha elegido? Durante el feedback, el principal también tiene que mencionar o tiene que fijarse en cuál ha sido la interacción, lo que llamamos el engagement, que ha habido entre los equipos. Y también tiene que evaluar cómo, o sea, tiene que explicar cómo se ha evaluado o cómo se ha tenido en cuenta a la hora de decidir el resultado del debate, que como sabéis, tiene que ser uno, o sea, es uno de los criterios
en muchas situaciones para determinar algunas cosas. Por ejemplo, la falta de engage podría modificar el resultado en una comparativa en caso de que esté muy ajustada. Esto es relevante porque es un criterio más que se puede tener en consideración y que el principal podría hacer mención a él para poder explicar algunas cosas y desde luego es recomendable hablar de cuál ha sido el nivel de engage por parte de determinadas cámaras. Sobre todo cuando estamos analizando las contribuciones de dos equipos, es necesario ver cómo ha sido la interacción entre los argumentos que presentaban ambos equipos en esa comparativa para efectivamente explicar por qué una contribución queda por encima de la otra o se considera mejor que la otra. Lo que decía en este sentido, sobre todo cuando estamos evaluando estas contribuciones, es importante o es muy recomendable dejar los consejos para el final. Se pueden explicar ámbitos de mejora generales o particulares, pero lo recomendado es que sea una vez terminado el feedback. En ese sentido, también es importante que analicemos algunas cosas, por ejemplo, que el manual dice o llama errores habituales que se deberían evitar a la hora de juzgar. Y es verdad que muchas veces suceden algunos de estos, entonces es importante que hagamos un repaso. Uno de ellos, y el primero que recoge el manual, es el de centrarse en generalidades en vez de especificar. Por ejemplo, muchas veces los jueces simplemente dicen, creemos que la Cámara Alta del Gobierno ha traído el caso que era importante en el debate, o creemos que ha sido baja de la oposición quien ha centrado en el principal argumento del debate, o creemos que este análisis nunca ha sido suficiente, pero nunca hay más allá de una generalidad que esté explicando efectivamente cuál ha sido la argumentación que ha sido suficiente para el debate. En ese sentido, tenemos que especificar muy bien, no podemos simplemente limitarnos a enunciados muy generales, tenemos que dar a los equipos argumentos, razones que respalden el resultado al que hemos llegado para que puedan no solo identificar cuál es el criterio, sino que puedan comprender cuál es el criterio que ha servido para adjudicar la comparativa. Esto también es importante porque otra cosa que sucede muchas veces es que los jueces dan más relevancia o dan más prioridad a determinadas clases de argumentos y esto no debe suceder. Es un error que muchas veces sucede, pero hay que tener en cuenta que los equipos defienden determinados argumentos y lo que tenemos que premiar es qué desarrollo han tenido esos argumentos, no si esos argumentos desde nuestro punto de vista subjetivo son los que nos gustan o si han mencionado más cantidad de datos, por ejemplo, porque creemos que eso lo apoya mejor. Tenemos que limitarnos a explicar si el argumento de los equipos ha quedado probado, si luego se ha podido refutar o en términos comparativos, cómo de grande o cómo de importante ha sido la contribución de esos argumentos a la hora de determinar algunos puntos. Por ejemplo, a la hora de probar un punto que estaba en discusión entre dos equipos, bien sea de bancadas opuestas, bien sea de la misma bancada, etc. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta cómo ha sido este desarrollo de forma holística, sin simplemente dar prioridad a los argumentos que a nosotros nos gustan más. Otra cosa importante es que no se debe castigar. El manual recoge cómo deben evaluarse determinadas cosas, por ejemplo, cómo la falta de puntos de información podría en algún punto llegar a voltear o determinar una comparativa que estaba muy ajustada. Eso significa que no se puede castigar a las personas que están debatiendo simplemente porque hagan o no hagan algo. Por ejemplo, uno de los ejemplos que pone el manual es que como un equipo no acepte el punto de información, pues automáticamente no pueda ganar. Esto es incorrecto, nunca debemos juzgar basándonos en el castigo, no debemos penalizar en este sentido lo que hacen los equipos. Tenemos que evaluar todo el material que ha sido puesto dentro de los turnos, siempre y cuando se adecúen a lo que el manual recoge como válido, pero tenemos que tenerlo en cuenta de esta manera, nunca penalizando de forma que no está contemplada. Evidentemente, otro de los errores que se recogen, cada vez más abandonado, pero que en muchas ocasiones puede suceder, es que juzgamos la forma en lugar del contenido. Cada vez esto se abandona más, cada vez, por ejemplo, ya no se está teniendo en cuenta eh, algunos aspectos formales, como puede ser, por ejemplo, el equilibrio entre el equipo, la cantidad de tiempo que se dedica a todo el discurso. Por ejemplo, si un orador dedica 5 minutos y otro le dedica los 7 a los que tiene derecho. Esto es verdad que cada vez se abandona más, pero sigue habiendo en algunos casos algunos errores que siguen siendo censurables, que no debemos tener en cuenta así o no debemos, o debemos tratar de evitar, quiero decir. Por ejemplo, cuando los jueces se limitan, por ejemplo, a juzgar con base en que determinados argumentos debían seguir una estructura distinta a la que se planteó. Esto puede ser un consejo particular que desde nuestra experiencia como debatientes, después de dar el feedback, podamos decir como ámbito de mejora que es algo subjetivo y podamos decir, yo creo que sería más estratégico que planteases esto y luego lo planteases así.
pero eso es un criterio subjetivo, que es un consejo de mejora particular. Es decir, no es un criterio válido para adjudicar un resultado, para adjudicar un debate. Por tanto, no se debe tener esto en consideración a la hora de juzgar. Otra cosa que sucede muchas veces y que el manual recoge también es que en muchas ocasiones lo que se hace es primero decidir un resultado, llegar rápidamente a una decisión concreta y luego buscamos una justificación, porque lo que queremos es simplemente buscar un resultado que hemos visto más evidente y luego lo que buscamos es las razones que justifican eso. No, esto nunca se debe hacer. Lo que debemos hacer es analizar cuál ha sido la contribución en cada una de las comparativas y entre todos los miembros del panel deberíamos llegar a una conclusión de por qué consideramos que una ha quedado por encima de la otra, por qué una ha sido mejor para probar el punto que estamos viendo que era importante, etcétera. En ese sentido, esto es dentro de la deliberación, pero cuando estamos justificando las cosas, no simplemente vale con decir dentro del feedback hemos considerado que esto es así y estas son las explicaciones, sino que lo que debemos explicar es por qué hemos llegado a esas explicaciones. Tenemos que dar razonamientos que avalen que nuestros criterios han sido los justos, han sido los óptimos, han sido criterios razonables para adjudicar un resultado o para adjudicar una comparativa. Y esto es muy importante. Evidentemente, dentro del feedback pueden surgir determinadas cosas. En algunos casos los equipos, por ejemplo, podrían interrumpir o hacer alguna pregunta. Lo recomendable es que esto se deje para el final y que todo el feedback sea una estructura donde se esté justificando desde el principio un resultado que se da y se va justificando normalmente por comparativas y se explica cómo se ha llegado a ese resultado. Esto es lo que debe ser un feedback correcto o un feedback óptimo y en ese sentido esto es lo que recomendamos de cómo una estructura se debe seguir. En cualquier caso, el manual es muy claro en todas las explicaciones que da e ilustra estas explicaciones a través de distintos ejemplos, entonces os recomendamos igualmente la lectura del manual. A través de todo él podréis aprender también cómo os debería hacer esto efectivamente y sobre todo pues otras razones que deberían llevarnos a juzgar un debate sobre cómo se juzgan determinados puntos, etcétera. Sobre todo es muy importante que tengamos en cuenta estos consejos generales y luego veamos los más específicos, que es donde los tenéis recogidos. Espero que haya sido una explicación lo suficientemente clara y estamos a vuestra disposición si tenéis cualquier tipo de duda. Hasta pronto.